Vamos a grabar hoy un vídeo tutorial, en este caso dedicado a clonado, el clonado de la imagen y partes de la imagen en sí. Vamos a irnos en este caso aquí al bridge para buscar la fotografía que vamos en este caso a retocar. Aquí tenemos, vamos a mover esto por aquí. Aquí tenemos esta fotografía, que es muy habitual, digamos, en nuestro paisaje que tengan, en este caso, este tipo de cables, ¿no? Entonces vamos a solucionar dicho problema, ¿no? Vamos a abrirla con el Photoshop, en este caso con la versión 6. El tema del clonado habría dos posibilidades, dos, digamos, herramientas las cuales podríamos trabajar. Una sería el pincel corrector, no el pincel, ¿vale? Este es el pincel, digamos, habitual, normal, sino lo que es la tirita en sí, que es esta herramienta que te hemos mostrado aquí, y no en esta versión que es la puntual, sino en esta herramienta pincel corrector, ¿vale? Esa sería una de las opciones, y la otra estaría, en este caso aquí, que sería el tampón de clonar. Esas dos. Y la pregunta vendría ahora, o de la cual debería de ser, digamos, como pregunta, como cuestión al respecto, sería ¿por qué esas dos herramientas cuando hay más opciones, como podrían ser, por ejemplo, el parche, el pincel corrector puntual, ¿vale? etc. Entonces, ¿por qué esas dos? Porque si nos fijamos aquí en la parte superior, más o menos a mitad del Photoshop, tengo la opción de muestra. Y dentro de, en este caso, muestra, digamos, lo que yo tengo es la posibilidad de trabajar en diferentes capas. O sea, tratando de no tocar lo que es la capa, digamos, en este caso fondo, la capa original. Entonces lo que hacemos es nos venimos a la ventana de capas, F7, ventana de capas. Si no lo vemos también lo tendríamos aquí arriba en el menú, en ventana y capas, ¿vale? Que la tenemos justamente activado ahí, al lado pone F7. Y aquí tenemos para crear una capa nueva, ¿lo ven? Al lado derecho, perdón, al lado izquierdo de la papelera, dentro de esta ventana de capas. Entonces aquí yo llego y creo una capa nueva y vacía, donde voy a depositar, digamos, los elementos que tengo justamente en esta foto del fondo. Entonces, en este caso en concreto le diré esta opción, la del medio, la que actúe en la capa inferior, ¿vale? No en la capa actual, porque en este caso en la capa actual no hay nada, es vacía. No en todas, porque no hay varias capas. Y sí, en este caso, actuar en la inferior. Tomará como referencia uno y lo depositará sobre la otra. Antes de comenzar, lo primero obviamente sería acercarme a la zona que voy a trabajar. Nunca más de, por ejemplo, con el pincel, más del 100%, ¿vale? O sea, el 100% sería suficiente, sería lo correcto del trabajo. Pero la cuestión también está en qué diferencia hay entre la herramienta pincel corrector y la herramienta tampón de clonar. Bien, el pincel corrector lo que hace es capturar o fijarse exclusivamente y darnos la textura, tratando de imitar la zona en la cual estamos o adaptándose a la textura que tenemos en esa zona en cuestión. O sea, por ejemplo, yo llego y si cojo aquí una zona, vamos a poner, por ejemplo, una zona más clara. Aquí tengo, pincho Alt en el teclado, aparece esa mira telescópica, le doy con el botón izquierdo y me captura de esa zona. Vemos que tiene lo que se llamaría el efecto memoria. Entonces yo me vengo a esta zona de aquí, pincho y arrastro, y él tratará de adaptarse, ¿lo ven? Coge el tono, esta zona de aquí, del verde que tiene alrededor. Entonces captura o trata de capturar lo que es, en este caso, vamos a volver para detrás, control Z,
lo que es en este caso solo y exclusivamente la textura. El problema es que se lleva mal con los bordes, porque por normal lo que me hace es un difuminado. Si se fijan también, le he dado al botón derecho, el pincel tiene el tamaño y también la dureza. En este caso la dureza yo prefiero que sea difusa, que sea a 0 y no a 100, que es el corte tajante. Vale. Entonces la cualidad de este es de la adaptación de la textura. En cambio el pincel corrector, digamos, no tendría esos problemas con los bordes de difuminado y en este caso tiene la doble cualidad de textura, pero también de luminosidad. Entonces si yo llego, pincho, vamos a hacer el pincel un poquito más grande. Si yo llego y pincho en una zona, digamos, más oscura, vamos a buscar una zona como esta por aquí, y me voy a una zona que es más clara, imagínense este punto de aquí, lo que me estaría clonando, fíjense, es textura y sobre todo luminosidad. En este caso tengo la parte de arriba, fíjense donde está el cursor, tengo el flujo y la opacidad al 100%. Entonces lo mejor de trabajar con esta herramienta es en muchas ocasiones bajar lo que es la opacidad y trabajar con eso, con una visibilidad menor, más poquito a poco. Entonces ya sabemos diferencia, vamos a ir para detrás, exacto, control alt Z. Vamos a ir viendo en qué zona podemos utilizar una herramienta u otra. Uno me da exclusivamente textura, el otro me da textura y luminosidad. Entonces me voy a mover, en este caso estoy pulsando la barra espaciadora para convertir cualquier tipo de herramienta en la mano. Lo vemos, ¿no? Cuando suelto vuelvo a tener la herramienta correcta. Vamos a empezar con el pincel corrector. En este caso es la J en el teclado. Y vamos a hacerlo más pequeño. Quien tenga en este caso Windows puede hacerlo con los signos de interrogación para aumentar o disminuir el tamaño del pincel. Y quien tenga Mac, control alt, no comando, sino control alt y desliza hacia los laterales, aumenta o disminuye el tamaño del pincel. Y si sube o baja, digamos, endurece o suaviza lo que es en sí el pincel. Bien, una recomendación enorme es que cojan de lugares dispares, que no sea simétrico. Lo que hay que hacer es justamente todo lo contrario. Entonces yo puedo venir por aquí, ¿vale? ¿Ven? Esto es lo que hace el pincel corrector y luego puedo elegir otra zona. Por ejemplo, voy a pinchar aquí Alt, pincho con el botón izquierdo, suelto y me voy a la zona que me interesa. Ven, aquí da problemas justamente con los bordes, entonces yo me quedo antes. Pincho de nuevo aquí. Pero eso, voy capturando de diferentes zonas. Voy haciendo que sea asimétrico. No se lleva para nada bien, digamos, la simetría en elementos a lo mejor naturales, ¿no? O sea, no da credibilidad, en este caso, dicha cuestión. Vean que siempre voy todo el rato marcando Alt para tomar como referencia una nueva zona. Por ejemplo, de aquí le digo que, a ver, aquí un poquito más abajo. Vamos poco a poco siempre dándole nuevas ubicaciones. Ven, siempre marcando, en este caso, Alt. Es un trabajo en muchas ocasiones de paciencia, ¿vale? De ir ojeando, de ir bien atentos a cada zona para, en principio, no despistarnos. Por ejemplo, en este caso, que se me quede una zona sin marcar, ¿vale? Entonces vamos a ubicar, coger de aquí y vamos a comernos todas estas zonas. Ok. Poco a poco. Y siempre dándole, digamos, nuevas ubicaciones. Podemos incluso seleccionar de zonas más alejadas para que el ojo nunca crea que venga del mismo lugar o zona.
incluso como tiene efecto memoria, o sea que recuerda de dónde copió, pues podemos trabajar sobre líneas, sobre todo, ¿no? De vez en cuando, en este caso voy a darle a control 0, hacemos esto, ¿vale? O sea, vemos la imagen a pantalla completa, incluso quitamos el ojito y vamos comprobando si, en este caso, el trabajo de clonado queda real, ¿vale? Si queda bien y si queda, digamos, bien, no hay nada que modificar, pues continuaríamos trabajando, en este caso, al 100% de la imagen. Con el 100% tendríamos más que, digamos, suficiente. Voy a pulsar ahora, por ejemplo, en este caso, el tampón de clonar, ¿vale? Para que veamos que podríamos ir alternando. Voy a hacer que la opacidad sea un poquito más baja del 100%, ya que recordamos que en este caso lo que hace es clonarme exactamente, me calca la zona. Entonces, si yo vengo de una zona más clara, me lo va a tener en cuenta si me voy justamente a una zona mucho más, digamos, oscura. Pero se podría ir haciendo el mismo trabajo. Fíjense en esto que hace. Hace una imagen fantasma. Si yo arrastro demasiado lo que es el pincel, él va a recordar la zona que tenía antes. Es curioso, pero es así lo que tiene, digamos, esta herramienta. Pulso de nuevo, en este caso, la tirita, le he dado a la J y vamos a jugar aquí un poquito con las piedras. Vamos a ir dándole diferentes ubicaciones para siempre crear ese efecto de que realmente eso era así de esa manera. Vamos a coger aquí, por ejemplo, de esta línea y lo marcamos justamente en, de nuevo, la misma línea. Vemos que este efecto aquí está igual que aquí, pues buscamos de otra zona para suavizarlo. Aquí, por ejemplo, voy a utilizar el tampón de clonar, que no tiene problemas, digamos, con los bordes, y lo hago mucho más pequeño y quitamos, obviamente, esta zona de cable. Incluso por aquí busco una ubicación oscura y me vengo justamente a colocar en esa zona. Paciencia, un poquito de paciencia, digamos. Vamos para aquí. Voy a trabajar aquí también un poquito con el pincel corrector, digo, el tampón de clonar en este caso. Voy a jugar aquí incluso con la línea que ya está marcada. Y le damos una nueva ubicación. Podemos incluso combinarlo, como les decía antes. Vamos a quitar. Lo bueno es que fíjense, ahora mismo yo tengo la herramienta borrar, que es la E. Si me equivoco, yo puedo coger y esa zona en concreto eliminarla. O elementos que he clonado, que he copiado y que no me interesan. Por ejemplo, esa zona de ahí. Y continúo trabajando. ¿Vale? Luego vuelvo a marcar. Y le doy una nueva, digamos, ubicación. Estas herramientas o este proceso, por ejemplo, es idóneo, digamos casi como entrenamiento para darnos cuenta de qué elementos tiene la fotografía, para jugar un poquito a acostumbrar a nuestra vista a ver realmente todos los detalles, ¿vale? Que no sea una cuestión, digamos, de despistarnos, sino a la hora de disparar no tenemos en cuenta muchos detalles. O sea, nos olvidamos de que hay una papelera o no la vemos porque estamos fijándonos en el elemento principal de la imagen o el que nosotros consideramos que es el elemento principal.
También en este caso, por ejemplo, muchas farolas en ramas de árboles. Y eso es porque no hacemos digamos, un repaso de toda la escena cuando realizamos lo que es la foto, ¿no? Por ejemplo, la herramienta pincel corrector, en este caso la tirita, fíjense que yo ahora simplemente lo que estoy haciendo son pequeños clics, ¿vale? O sea, yo puedo ir por toda la imagen limpiando, por ejemplo, es idóneo para limpiar temas de rostro, de la cara, porque podemos ir, eso, haciendo pequeños clics o deslizando de la misma manera que haríamos con el tampón de clonar. Pero eso, como les digo, una buena herramienta o ejercicio sería el clonado para fijarnos realmente en todo lo que hay en la escena. Hay que tener siempre cuidado con justamente los bordes. Incluso si hay que endurecer el pincel en los bordes, pues se realiza para que no sea tan difuminado. Y si consideramos que nos hemos estado equivocando, pues borramos, ¿vale? Ya que estamos en la capa de arriba. Siempre estamos en la capa de arriba y por esa razón podemos ir rectificando. Ok, vamos a continuar con este. Cuando hay elementos así, digamos, variados, el pincel de corrector se lleva muy bien con nosotros, ¿vale? Porque crea, digamos, un difuminado, una adaptación a la zona en la cual está y queda creíble, ¿no? O sea, sobre todo cuando la ampliamos la imagen, o la vemos, mejor dicho, a tamaño completo, el ojo no llega a diferenciar una zona de otro, a no ser que hayamos hecho una considerable, vamos a decir, chapuzada. Así que paciencia, aunque yo sea reiterativo, y poco a poco vamos buscando zonas diferentes y aplicándole la rectificación. Casi creando mentiras en este caso. Vamos a quitar el tubo este también aquí. Y seguimos añadiéndole aquí cañaveral. Ahora como llego al borde, fíjense que yo puedo pinchar justamente en el borde, pinchando Alt, y me vengo a la zona que voy a rectificar y arrastro. Vale, voy continuando con, en este caso, la herramienta en la misma línea. Ese sería, digamos, un pequeño truco para que no notáramos diferencia en los bordes. Vamos a darle control 0 y vamos a quitar esa capa y ponerla. ¿Vale? Aquí vemos cómo hemos quitado esa zona, hemos modificado parte del muro. Y de esta manera, digamos, haríamos en sí los clonados. Al final de todo, la recomendación siempre sería de juntar estas dos capas que tenemos aquí en la ventana de capas, dándole con el botón derecho sobre una de ellas. A ver, en este caso no me deja, ¿vale? Pero sería botón derecho. A ver, no quiere trabajar hoy. Eso, botón derecho y la opción sería acoplar imagen para que se me quede todo en capa fondo. De esta manera, reitero, clonaríamos las imágenes. Con paciencia, buscándole diferentes ubicaciones, jugando con la opacidad un poquito más baja en el tampón de clonar, teniendo cuidado con los bordes con el pincel corrector. Recordando que el pincel corrector solo tiene o toca la textura y el pincel, en este caso del tampón de clonar, lo que me tiene en cuenta es luminosidad y en este caso textura, ¿vale? Si voy a una zona oscura y pinto en una zona clara, va a manchar de negro.
y luego puedo rectificar siempre con la herramienta goma, que es la E, cuando estoy sobre esa capa adicional. Pues nada, con esto terminamos el vídeo tutorial, en este caso de la corrección de lente, ay mi madre. En este caso, la corrección con el tampón de clonar y el pincel corrector. Hasta luego.